6. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí. Tratamos el domingo anterior la cuestión del orden de la fe y el arrepentimiento. ¿Qué es primero, la fe o el arrepentimiento? Estuvimos consideramos que el arrepentimiento solo puede ser verdaderamente evangélico cuando se basa en la fe en Dios y en su palabra. Y también consideramos los elementos de la fe. Dijimos que era conocimiento, convicción y confianza. Y hemos de ver estas dos gracias como en un matrimonio. Es inseparable. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Están unidas entre sí, son inseparables. La fe y el arrepentimiento. Y una no puede darse sin la otra. No se puede dar. La fe que es para salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento creyente. Toda verdadera experiencia evangélica requiere de ambas necesariamente. Si creemos de veras en Cristo, ha de ser con arrepentimiento. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, ha de ser con fe. Si no, no hay arrepentimiento verdadero. Vamos a meternos en nuestro tema. Quiero reconocer primeramente la utilidad de autores como Samuel Waldron. No sé, yo creo que algunos de ustedes sí lo conocen. Sinclair Ferguson, es el que estoy un poquito sacando, basándome en este librito de la vida cristiana práctica, que está siendo para mí de mucha ayuda. El pastor Martin también. Y bueno, un poquito así de todo, ¿no? Consultando algunas cosillas. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Esta es una pregunta de primordial importancia. Merece toda nuestra atención, hermanos y amigos. Y el arrepentimiento queda admirablemente definido en el Catecismo Menor de Spurgeon. Dice así: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio contra su pecado, se aparta de él volviéndose a Dios, con un pleno propósito y empresa de una nueva obediencia. Fíjese qué definición, con todo lo que abarca todo eso. Primeramente decir que el arrepentimiento es una gracia salvadora. Eso proviene de Dios, es un don de Dios. Es una planta que crece solo en el terreno renovado del corazón regenerado. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador que el Señor citó? 4 clases de terreno. Los de junto al camino, los que tenían poca tierra, los que cayó la semilla en las piedras. Pero luego nos habla de un terreno. Buena tierra, dice el Señor. Esa buena tierra es la que da fruto. Bueno, pues esto es una planta, el arrepentimiento es una planta que crece solo en el terreno renovado del corazón regenerado. En otro terreno no se puede dar. El arrepentimiento verdadero es un dolor por el pecado, que termina en una reforma. El arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio de corazón, de mente y de voluntad. Abarca toda la esfera del ser humano. El cambio de corazón, mente y voluntad tiene que ver principalmente con 4 cosas. Es un cambio de mente acerca de Dios, acerca de uno mismo, acerca del pecado y acerca de la justicia. Aparte de la regeneración, nuestro pensamiento acerca de Dios, de nosotros mismos, del pecado y de la justicia, está radicalmente pervertido. Totalmente. Es muy importante observar que la fe que es para salvación es la fe que va acompañada de aquel cambio de pensamiento y actitud. No es un sentimiento, no es una experiencia que tú hayas sentido algo. Siempre va acompañado de un cambio de pensamiento
acerca de Dios, acerca de uno mismo, acerca del pecado y de la justicia. En los círculos evangélicos, y sobre todo en el evangelismo popular, de 100 años para acá sobre todo, no se comprende ni aprecia la enormidad del cambio que la fe indica. Y hay dos engaños o dos falacias. La primera falacia es remover la fe del único contexto que le da significado. Esto es el arrepentimiento. Y la otra falacia es pensar en la fe en términos simplemente de decisión. Y de una decisión más bien barata. Por eso, y más en estos tiempos, es necesario hacer énfasis en el arrepentimiento y en el profundo cambio de pensamiento y sentimiento o actitud para corregir este concepto destructivo de la fe. En rasgos generales, ¿qué señales tiene el verdadero arrepentimiento? El arrepentido auténtico detesta principalmente el pecado como una ofensa ante Dios. Esto incluye los pecados de todo tipo. Aquel que realmente se arrepiente está principalmente afligido por sus pecados. Aquel que tiene un verdadero sentimiento del pecado se arrepiente principalmente de que ha hecho una maldad. Y ha hecho una maldad contra Dios, también contra otras personas, pero principalmente contra Dios. Lamenta profundamente que merece el castigo. Aprueba que la ley es buena, aun cuando ésta le condena. Al arrepentido sincero o genuino, el pecado le parece muy pecaminoso. No se jacta de su vida anterior. Yo he escuchado testimonios de personas que cuando te cuentan lo que habían sido, te lo cuentan de una manera que se están deleitando. Y no ves arrepentimiento en ellos. Si yo contara cosas de mi pasado, me daría mucha vergüenza, por eso no las cuento. Pero, sinceramente, cuando yo escucho a veces, o escuché, testimonio de una persona, te cuenta las cosas, pero de una manera como le parece muy pecaminoso su vida anterior. Él opina que es cosa mala y amarga pecar contra Dios, aun cuando no recibe el castigo. Aunque no hubiera un infierno, él desearía ser librado del pecado. Pero se ha comentado con frecuencia que dos clases de pecados parecen pesar mucho en la conciencia de aquellos cuyo arrepentimiento es del tipo espiritual. Estos son los pecados secretos y los pecados de omisión. Esto es, los pecados internos, los que nadie ve, y los pecados de omisión, lo que el Señor quiere que haga y no lo está haciendo. Por otro lado, en el arrepentimiento falso, la mente parece centrarse más en los pecados que son cometidos a la vista de otros, pero no los interiores. Le preocupa más que lo vean los demás. El arrepentido auténtico conoce la plaga de un corazón malo y una vida estéril. Lo que no es arrepentimiento genuino, pues esto. Meramente lamentarse no es arrepentimiento. Tampoco lo es una reforma que solo sea externa. No es la imitación de la virtud, es la virtud misma. O cuando se considera también el arrepentimiento de una forma superficial y mecánica. Así parece que ocurría en los tiempos de Oseas. En Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2, el pueblo dijo: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oye, cuando tú lees ese pasaje, tú dices, oye, pues mira qué fe tenían, qué arrepentimiento, es que qué fe, qué confianza en el Señor, porque dicen, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hoy nos vendará. El Señor nos va a vendar, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Y a lo mejor uno lee eso y dice, oye, pues mira, se estaban arrepintiendo. ¿Cuál es la respuesta divina a estas palabras del pueblo? Versículo 4, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece.
Eso es lo que les dice el Señor por medio del profeta. Al contrario que el pueblo de Israel, con sus torpes ideas sobre la gracia de Dios, el profeta reconoce que el arrepentimiento es siempre algo más costoso. Aquel cuyo arrepentimiento es falso está preocupado principalmente por las consecuencias de su pecado y por las apariencias ante los demás, porque le preocupa más su reputación ante los demás. ¿Qué pensarán de él si se enteran que él ha hecho eso? Como Saúl, cuando pecó contra el Señor, por no haber herido a Amalek y haber destruido todo lo que tenía Amalek. Esa era la orden divina, el mandamiento divino del Señor, dado por el profeta Saúl. Destroza todo, destroza a Amalek entero, extermínalo. Y Amalek no obedeció. Él dejó al rey de Amalek vivo, lo mejor del ganado, cogió lo mejor del oro, la plata. Cuando vino Samuel a declararle a Saúl lo que le había hablado el Señor, que Jehová había rasgado de él su reino y lo había dado a uno mejor que Saúl, la preocupación de Saúl no era que había ofendido a Dios, no era que no había oído la voz y no haciendo lo que Dios le había ordenado. Esa no era la preocupación de Saúl. Su preocupación y temor no era que ya no contaba con la presencia, ni con el agrado, ni con el favor de Dios. Esa no era la preocupación de Saúl. Su preocupación era que Samuel subiera con él y él lo honrara delante de sus hombres con su presencia y que el pueblo lo viera. Esa era la preocupación de Saúl. Samuel, sube conmigo. Y Samuel dijo que no. Entonces lo forzó, le arrancó la túnica y dice, pues mira, lo que tú has hecho conmigo, el Señor lo ha hecho contigo. Ha rasgado el reino de ti. Y no subió Samuel. El arrepentido falso no se preocupa mucho por el verdadero estado del corazón, sino que lamenta que las apariencias estén tanto en su contra. Aquel cuyo arrepentimiento no es el que enseña las Sagradas Escrituras, se aflige porque ha traído sobre sí una maldad y tiene que sufrir el castigo. Cuando considera la ley que ha transgredido, cree que es tratado con demasiada dureza y que la ley es muy rigurosa. El que se arrepiente según las normas del mundo, el pecado de alguna manera le parece agradable. Incluso en su corazón se lamenta que se ha prohibido ciertos pecados. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué el Señor lo prohíbe? El pecador impenitente ve poca maldad en la transgresión si no es seguida por dolorosas consecuencias. Entonces ahí ya sí, ahí ya se aflige. Pero no porque ha hecho mal a Dios, es porque hay unas consecuencias de su pecado, muchas veces muy graves. Y entonces sí se aflige por esas consecuencias. ¿Qué diferencia de aquel que si no hubiera un infierno, aún así desearía ser librado del pecado? Pero si no hubiera retribución, pecaría cada vez más, si no hubiera infierno. ¿Qué características tiene el arrepentimiento? Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador con un verdadero sentido de su pecado, ¿Qué elementos hay en el arrepentimiento? Cuando me refiero a elementos me estoy refiriendo a las características que integran el arrepentimiento. Decir primeramente que la experiencia de arrepentimiento y la profundidad de la emoción variarán de una persona a otra y dependerán de una gran variedad de circunstancias en la vida de cada persona. No obstante, ciertas características son comunes en todo arrepentimiento. Y he de enfatizar también que estas características se dan en el interior. Se puede manifestar alguna en el exterior, pero principalmente se dan en el interior de la persona. Primero, un sentimiento de vergüenza. Nuestro pecado, hermanos y amigos, nos ha degradado como criaturas, hechas a la imagen de Dios, y peor aún, ha robado a Dios la imagen de su gloria en nosotros. En cada pecado hay mucha ingratitud, y eso es motivo de vergüenza. Abusar de la bondad de un Dios tan bueno, ¿cuánta vergüenza nos da?
Ser ingratos es un pecado tan grande que Dios mismo se sorprende de él, como en Isaías capítulo 1, versículo 2, que dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pecado nos ha desnudado y deformado ante la vista de Dios, lo cual puede causar, como le causó a Adán y a Eva, que se escondieron, que nos sonrojemos. Y eso genera vergüenza. Segundo, esto conlleva una humillación. Nuestra vergüenza nos lleva a una humillación. Aunque puede parecer extraño, a veces ocurre en el interior de un hombre que comienza a avergonzarse de algún hecho ya pasado, que brota un espíritu de orgullo. Eso es lo natural. Es naturaleza del pecador negar sus pecados, directa o indirectamente, restarles importancia o excusarlos, o echarles la culpa a otra persona. Eso hicieron Adán y Eva en el principio. Puede incluso que empiece a defenderse y a justificarse a sí mismo, y de ese modo endurecerá su corazón. Pero cuando el Espíritu Santo obra en un alma, su boca se cierra. Su boca se cierra. Sus pecados son expuestos a la luz y él, a su vez, los reconoce ante Dios. Confiesa su culpa delante de él y es humillado ante su trono. No hay alivio para el corazón quebrantado hasta que lo hace, como vemos el ejemplo del rey David en el Salmo penitencial, Salmo 32. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El rey se consumía dentro de él, su conciencia, sabiendo que estaba ocultando su pecado, porque no quería confesar y lo estaba escondiendo. Tercero, habiendo sido humillados, tristeza y lamentación llenan nuestros corazones. Es natural que deseemos que no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, y más cuando, siendo creyentes ya, hemos pecado contra el Señor. Que lamentemos el desprecio que hemos sentido hacia Dios, hacia otros y hacia nosotros mismos. Cuando lamentamos los años perdidos, los privilegios desperdiciados y los dones mal usados que nos da el Señor. Sin embargo, aunque sintamos vergüenza y esto nos lleva a una humillación y llene de tristeza nuestros corazones, aún no hay arrepentimiento. Pues estas características tan solo preparan el camino para un rechazo del pecado por cuanto es pecado. Pero todavía no hay arrepentimiento. Comprender la verdadera naturaleza de nuestros pecados es parte de la convicción. Advertir lo horrible que es el pecado es parte de la iluminación divina. No nos lamentamos sencillamente de sus consecuencias en nuestra propia experiencia, sino que además clamamos junto a David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sin embargo, hermanos y amigos, existe otro elemento olvidado muy a menudo para que se pueda dar el arrepentimiento verdadero. Tal vez porque no parece tener mucho que ver con estos aspectos que acabamos de ver ahora mismo. El verdadero arrepentimiento siempre conlleva el reconocimiento del perdón de Dios. Esto es un elemento esencial en el verdadero arrepentimiento. Consideremos de nuevo el Catecismo Menor. Nos dice: y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo. En la versión de Westminster, el Catecismo Menor, no la Confesión, se puede leer: y aprendiendo, no aprendiendo de conocimiento. Aprender es aprender, el verbo aprender es adquirir conocimiento. Pero este es con H intercalada, es aprendiendo, coger, asir, captar por medio del intelecto. Aprender, dice la Confesión de Westminster, Catecismo, la misericordia de Dios en Cristo. Haciendo. Muchos han llegado a una experiencia personal de la culpa,
corrupción y peligro de sus pecados, sin llegar a saber nada del verdadero arrepentimiento. El hombre se arrepiente aprendiendo, haciendo de la misericordia de Dios en Cristo. El ejemplo clásico de llegar a una experiencia personal de culpa y no asirse de la misericordia de Dios es Judas Iscariote. Judas tenía un verdadero sentido del pecado, de culpa, pero carecía de la segunda raíz vital del verdadero arrepentimiento. No aprendió, no asió de la misericordia de Dios en Cristo. Hermanos y amigos, esta característica del arrepentimiento es vital para que pueda darse el mismo. Si no, no se puede dar. ¿Y qué significa? ¿Qué significa aprender, comprender la misericordia de Dios en Cristo? Hermanos, significa, y amigos, es la confianza o convicción de que si me arrepiento y me vuelvo a Dios, Él me recibirá y me perdonará. Eso es asirse de la misericordia de Dios en Cristo. Es esa convicción de que si me vuelvo a Dios, me arrepiento y me vuelvo a Dios, Él me va a recibir y me va a perdonar. Sin esta confianza o convicción, nuestra culpa y el peligro de nuestros pecados nos alejan de Dios. Nos van a alejar de Dios. ¿Cómo sabemos que esto es una característica vital necesaria para el verdadero arrepentimiento? Pues por varias razones, 3 razones breves. En primer lugar, porque el arrepentimiento es inseparable de la fe. Como ya hemos dicho, una comprensión, una aprehensión de la misericordia de Dios es fe en semilla. En segundo lugar, los ofrecimientos de la misericordia que Dios hace siempre acompañan sus llamamientos al arrepentimiento. Por ejemplo, leemos en Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, nuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ven? El llamamiento al arrepentimiento, pero el ofrecimiento de la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, porque el verdadero arrepentimiento implica siempre volverse al Señor Jesucristo. Siempre. No se queda ahí uno en el lamento. Siempre te lleva al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, se arrepintió y se convirtió al Señor. Siempre va al Señor Jesucristo. Quisiera ilustrarlo con un pasaje muy conocido. Hay varios pasajes que podría haberlo ilustrado, pero a mí me gusta siempre, me gusta este. Es el del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15. ¿Ves para allá? Vamos a estar considerando como ilustración, porque se ven estas características en este hombre. Este hombre malvendió su parte de la herencia. Nos cuenta el Señor una parábola acerca de un padre y 2 hijos, y el hijo menor pidió la herencia a su padre. Este hombre malvendió su parte, quería dinero y lo quería rápido, y esto supone, porque el padre no tendría una suma de dinero ahí para darle, tendría ovejas, tenía grano, tenía vacas, y el padre le dio su parte en animales, en grano, y este hombre, como quería dinero, eso supone malvender lo que el padre le había dado. O sea, venderlo por muy debajo de su valor. No sé si te ha pasado una vez, te has visto en una situación muy difícil y tenías que vender algo y a lo mejor lo que a ti te ha costado por 500 euros lo tienes que vender por 50. Todo lo que el padre había ganado durante toda su vida y había ido guardando para antes de su muerte, para repartir entre sus 2 hijos. Y fue, nos dice el texto, a una región apartada y malgastó su vida, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente.
en el versículo 13. Más adelante sabemos por el propio hermano mayor que había gastado los bienes en rameras. Sus bienes con mujeres, rameras. Cuando hubo malgastado todo, dice que vino una gran hambre en esa región y comenzó a faltarle. Y Jesús en esta parábola nos dice que era tanta la necesidad de este hombre que se arrimó a una hacienda y el dueño le envió a apacentar cerdos. Entendemos que este hombre era judío porque el Señor le estaba diciendo esta parábola a los líderes judíos, a los fariseos y a los escribas. Y si este hombre no fuese judío, los fariseos se hubieran reído de Cristo. A mí, ¿qué nos cuentas esto de un hombre extranjero? Pero el Señor está enfatizándoles, porque lo vemos en el versículo 1 del capítulo 15, bueno, en el 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los hombres pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, o sea, se lo estaba diciendo a los judíos contemporáneos de Cristo. Lo que nos quiere transmitir el Señor, a cuán hondo pozo descendió este hombre social y moralmente. Esto es lo que hace el pecado en los hombres. Los degrada, los corrompe, los contamina. Para los judíos el cerdo era un animal impuro. Por eso nos dice el texto que se fue a una región apartada, un país extranjero, cerca de Israel. Bien, pues este hombre deseaba, versículo 16, comer del alimento que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él deseaba comer ese alimento que comían esos animales inmundos. Pero fíjese en el versículo 17, esta es una palabra clave. Y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Estas palabras son maravillosas. Y volviendo en sí, dijo, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Vemos en estas palabras un sentido de lamentación, de tristeza por las consecuencias, pero también en estas palabras vemos que este hombre estaba recordando que su padre era un hombre bueno, justo y generoso. Porque los jornaleros que estaban bajo su autoridad, la autoridad del padre, tenían más de lo que ellos necesitaban. Abundancia de pan. Hermanos y amigos, este joven o este hombre, no sabemos la edad, confió en la misericordia de su padre. Conocía a su padre, que él era así, de esta manera. Si este hijo pensara que su padre era un hombre cruel, iracundo, vengativo, ¿creen que hubiera considerado volver al lugar donde salió? No. Se hubiera quedado en esa región, se hubiera ido a otra región, pero no hubiera vuelto a su hogar si el padre fuese de esa manera. Nunca hubiera regresado, pero confió en la misericordia de su padre. Pero es más que una lamentación, es más que una tristeza, es un cambio de dirección. Porque dice en el versículo 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo no solo fue convencido de su propio pecado y miseria y de la misericordia del Padre, sino que realmente se levantó y fue a su Padre. Volvió a la misericordia de su Padre, a los caminos de su Padre, a las reglas de su Padre. Hazme como a uno de tus jornaleros. El fruto del arrepentimiento. ¿Qué nos está hablando ahí? Obediencia. Humillación, Señor. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Obediencia. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, por un verdadero sentimiento de su pecado y la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio contra su pecado, se aparta de él, del pecado,
volviéndose a Dios con un pleno propósito y esfuerzo, con un pleno propósito y empresa de una nueva obediencia. Es necesario para el arrepentimiento tener un verdadero sentimiento de nuestro pecado, la confesión es necesaria y asir o coger de la misericordia de Dios en Cristo es vital, pero siempre le sigue el abandono del pecado y volvernos a Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Volvernos a Dios, dice el catecismo, con un pleno propósito y empresa de una nueva obediencia. ¿Qué errores busca evitar esta insistencia en el catecismo, en el pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia? Al menos 2 errores se evitan aquí. El primero es el error de engañarse a uno mismo. Aquí es donde alguien pretende estar arrepentido sin un abandono genuino del pecado. Debe haber pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Es un esfuerzo, es un intento de conducirse ante los ojos de Dios en la consistencia de una vida que agrada a Dios. Y el segundo error es el del legalismo, o quizás más exactamente el del perfeccionismo. Este es el error que asedia a muchos cristianos de tendencia retrospectiva. Los tales cuestionan la legitimidad de su arrepentimiento si éste produce algo menos que un perfecto abandono del pecado. Abandonar el pecado no es lograr una obediencia perfecta o impecable para siempre. No pecar es un genuino propósito y esfuerzo con este fin. Amigos, el arrepentimiento es una gracia que se nos da del cielo. Al igual que la fe, estas vienen por la poderosa obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y aunque es una obra únicamente de Dios, es tu responsabilidad creer y arrepentirte. Niños, escuchen bien. Es tu responsabilidad creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Escuchen bien. Es su responsabilidad, no la de sus padres, la suya. Arrepentirse. Es tratar con sus pecados también cuando desobedecen a sus padres, cuando hacen algo a escondidas. El Señor les está viendo y ustedes tienen la responsabilidad, como niños, ante el Señor, que es su creador, de creer y arrepentirse. Padres, no oculten estas cosas a sus hijos. No las oculten. El Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí. Ellos tienen que escuchar estas cosas, que ellos tienen que creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. El Evangelio es fe y arrepentimiento. No caigan en ese error de decir, no, es que mis hijos no, porque son pequeños. Y ellos tienen que estar aquí escuchando estas cosas y ustedes se tienen que esforzar en que ellos presten atención a lo que se está predicando aquí, porque es la palabra de Dios. Y ante eso no hay edad, a no ser que sea un bebé muy pequeño. Spurgeon escribió, el arrepentimiento no les hará ver a Cristo, pero ver a Cristo les dará arrepentimiento. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que alguien diga, pero veo que en mí no hay arrepentimiento, porque tampoco hay dolor, tristeza, ni verdadera tristeza por mi pecado, ni el deseo de volverme a Dios. Tu arrepentimiento no te hará ver a Cristo. Es Cristo quien te dará arrepentimiento cuando le veas a Él. Cuando vamos al Gólgota y contemplamos a Cristo allí colgado, sangrando por sus heridas y clamando con lamento a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hemos de hacernos preguntas, todos. Hemos de hacernos preguntas. No podemos apartar nuestra mirada allí del Gólgota y pensar en alguna otra trivialidad de esta vida. ¿Quién es el que estaba allí colgado? Es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el inocente Jesús, el justo,
el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí estaba Él, con nosotros y por nosotros, sufriendo por nuestros pecados, sufriendo por los pecados de hombres y mujeres como tú y como yo, muriendo en lugar de los pecadores. Yo hace años atrás creía que era cristiano. Había tomado la decisión de seguir a Cristo allí en Madrid. Había confesado que creía en Cristo y pensaba que había sido sincero en mi arrepentimiento. Confiaba en mi experiencia de aquella noche cuando respondía al llamado del predicador y salía adelante. Pensé que era sincero. Y así pasaron los años. Hacía muchas cosas en la iglesia, en lo que pudiera ayudar, y fuera de la iglesia, evangelismo. Pero el Señor me mostró que yo no era salvo. Y me lo mostró aquí, ya viviendo, siendo casado con mi esposa. Por medio de su palabra, por medio de su palabra sobre todo. Y por medio de aquellos que eran verdaderos cristianos, los que son mis hermanos hoy. A lo primero me justificaba, pensaba, si no fuera cristiano, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, pues por lo cual tengo que ser cristiano. Escuchaba las experiencias de mis hermanos, los que son ahora mis hermanos, las experiencias de cristianos que eran diferentes a las mías. Mis luchas eran terrenales o pecados visibles, pero no los ocultos. Pasé de confiar en que era salvo a que Dios no podía salvarme. O no quería salvarme porque era pecador. Que para mí no había esperanza, no había misericordia de Dios para alguien como yo. En todo ese tiempo el Señor fue desmontando mis argumentos y en vez de ser aliviado, fue mostrándome pecados como el pecado de la incredulidad. Dios en su providencia proveyó de libros, por ejemplo, no sé si alguno lo ha leído, El Evangelio Pervertido. Creo que tú sí, alguno quizás también. Y el Señor me fue mostrando en la incredulidad que había en mí hacia Dios, la incredulidad que había hacia la obra de Cristo en la cruz. Incluso a Cristo lo veía como su muerte no era efectiva. Eran pozos muy profundos. Había desprecio hacia Cristo, hacia su persona, hacia su obra. No confié nunca en Cristo, realmente, porque no le conocía personalmente. Sí había oído de Él, había oído acerca de Él, había hablado de Él a otros, pero no confiaba en Cristo para salvación de mis pecados. Cuestionaba mi arrepentimiento, ese fue otro proceso también, y pensaba que no era suficiente, que mi arrepentimiento era muy pobre, muy débil, por lo cual el Señor nunca me perdonaría, porque mi arrepentimiento sería un arrepentimiento muy débil, muy pobre. Que para que Dios me perdonara tendría que sentir que realmente odiara el pecado y fuera librado totalmente de su dominio y de su presencia. Y esto traía a mi alma mucha angustia, porque llegué a pensar que incluso podía haber cometido el pecado que habla la Biblia, pero bueno, tampoco tenía yo mucho conocimiento, no sabía ni realmente lo que era, pero yo pensaba que era porque había sido engañado y yo había engañado también. Me había engañado a mí mismo. Pero fíjese el joven, el hijo pródigo, pero volviendo en sí. Y el Señor hizo que yo volviera en mí. Y pude ver quién era aquel que estaba sobre la cruz colgado. ¿Quién era realmente este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, aquel a quien despreciaba y veía que no tenía poder alguno para salvar? Ahora creía que era por Él que solo podía ser salvo, solamente por Cristo. Aquel contra quien pequé toda mi vida era mi sustituto para que yo no tuviera que morir eternamente bajo la ira de Dios. Él era, a mi parecer,
en ese momento, y ahora también, pero sobre todo en ese momento de angustia, era el objeto más precioso y deseable. Cristo. Cristo. Pude ver, apreciar y tomar de la misericordia de Dios en Cristo, dispuesta para un pecador como yo. Cuando realmente vi a Cristo, comprendí el poder, la gracia, la misericordia, el amor de Dios para salvar a cualquier pecador. A cualquier pecador, la disposición de Dios para salvar allí en la cruz del Calvario. Amigo, confiesa tu pecado, confiando en que Dios tendrá misericordia de un pecador como tú. Abandona tus pecados, vuélvete a Dios para esforzarte en obedecerle. Recuerda que la fe y el arrepentimiento es una gracia y como tal hay que buscarla, hay que pedirla. Es tu responsabilidad, hay que buscarla y pedirla. En Hechos 5:31, hablando del Señor Jesucristo, Dios ha saltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amigos, hermanos, cuán agradecidos, hermanos, hemos de estar al Señor que en su gracia abundante nos haya dado vida y hayamos sentido el pecado, aborrezcamos el pecado y hayamos creído y confiado en la misericordia de Dios, apartándonos de Él y volviéndonos a Dios para vivir en obediencia a Él. Pero hermanos, esta confesión y renuncia del pecado es continua. Continua. No es meramente una experiencia por un tiempo por aquellos que tienen una conversión crítica, dramática, sino una característica y hábito en vida. Es erróneo pensar que solo nos arrepentimos una vez, al comienzo de la vida cristiana. El arrepentimiento implica toda una vida volviéndonos al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto continuemos siendo pecadores, debemos continuar arrepintiéndonos. Seguimos siendo pecadores, por tanto es algo que continúa toda nuestra vida. Porque el verdadero arrepentimiento va precedido por una comprensión de la hermosura y excelencia del carácter divino y una aprehensión por lo extremadamente grave del pecado, de haber tratado con desprecio a un ser tan infinitamente glorioso. La contrición y el aborrecimiento hacia toda impiedad permanecen siempre. Siempre. Al ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor y de nuestra deuda y responsabilidad para con Él, nuestro arrepentimiento se profundiza, nos juzgamos a nosotros mismos más a fondo y asumimos un lugar cada vez más bajo ante Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuanta más sed tiene el corazón por un andar más íntimo con Dios, más descartaremos todo lo que impide. Todo lo que lo impide. La paradoja, déjame decirte que la paradoja del crecimiento espiritual es que al hacerse más profunda la fe, trayendo consigo nuevas medidas de gozo y confianza, el arrepentimiento se hace más profundo, trayendo un conocimiento aún mayor de nuestra necesidad de Cristo. El propósito de Dios es claro. Cuanto más comprendamos nuestra necesidad, más entenderemos que Cristo soluciona nuestra necesidad. Cuanto más comprendamos que Cristo soluciona nuestra necesidad, más nos acercaremos a Él. Cuanto más nos acerquemos a Él, más fuertemente dirá nuestro corazón: Señor, si mirares a los pecados, no podría mantenerme, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. ¿Es el arrepentimiento, la confesión y la renuncia del pecado, el volverte a Él con dolor y odio hacia el mismo, tu experiencia constante y aún diaria? ¿Es esa tu experiencia? Si eres un verdadero cristiano, esta será tu experiencia. Una vida cristiana que es totalmente positiva y no sabe de nada de la realidad negativa del pecado es ilusoria y engañosa. La tristeza y el pesar forman parte de la vida cristiana. Si hay alegrías, si hay gozos,
Pero la tristeza y el pesar forman parte de la vida cristiana, porque forman parte del arrepentimiento. No obstante, también tenemos que considerar que el arrepentimiento nunca es perfecto en esta vida. Nuestra fe nunca es tan completa como para llegar al punto en el que el corazón ya no es acosado por las dudas. Y nuestro arrepentimiento nunca es tan puro como para estar totalmente libre de la dureza del corazón. El arrepentimiento es un acto de por vida. Así que oremos pidiendo diariamente un arrepentimiento más profundo. Pero recuerden que el verdadero arrepentimiento nos lleva a Dios para un pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Spurgeon escribió: si tienes una partícula de sincero odio al pecado, es porque Dios te lo ha dado. Pues los abrojos de la naturaleza humana nunca pueden producir un solo higo. Cuando nos arrepentimos, tenemos que fijar un ojo sobre el pecado y otro sobre la cruz. O quizás sea mejor fijar los dos sobre Cristo y ver nuestras transgresiones solo a la luz de su amor. Así que, hermano, nuestra confianza no debe estar depositada en nuestra fe y en nuestro arrepentimiento. No somos salvos por creer y por arrepentirnos. Somos salvos solamente por Cristo y solo por Él. Dios dijo de Jesucristo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Este es el objeto del agrado y satisfacción plena del Padre, su Hijo. Este es el objeto donde todo pecador y todo creyente debe fijar sus ojos, en la complacencia del Padre, esto es, en el Señor Jesucristo. Para que no confiemos en la fe y en el arrepentimiento, solo en Cristo. Pero la gracia de la fe y la gracia del arrepentimiento son necesarias para entrar en el reino de Dios y para permanecer firmes hasta llegar a nuestro reposo celestial. ¿Es tu plena satisfacción Cristo en esta mañana? ¿Hayas complacencia en Él y solo en Él? ¿Estás confiando solamente en Él como tu guardador, abogado e intercesor para los asuntos del día a día aquí y para el día del juicio final? Y por último, el arrepentimiento nos hace ver el mal del pecado, no solo teóricamente, sino experimentalmente. Así como un niño que se quema, teme al fuego. Nosotros temeremos al pecado en la misma forma en que un hombre recientemente asaltado y despojado teme al ladrón. Y lo esquivaremos. Lo esquivaremos en todas las cosas, no solo en las grandes cosas, sino también en las pequeñas. Ningún hombre puede decir que odia el pecado y que es salvo del pecado si aún vive en él. No puede decir eso, no debería decir eso. Pero aquel que lo odia sinceramente andará en novedad de vida. Una vida marcada por la obediencia y por la santidad. Y termino con esta cita nuevamente de Spurgeon, que me la dio mi mujer, está muy bien. Aquel que ora como debe, se esforzará en vivir como ora. Aquel que ora como debe, se esforzará en vivir como ora. Esforcémonos, hermanos. Vamos a orar.